Los juegos Flash, aquel tipo de videojuego que durante la década pasada, debido a su simpleza y fácil acceso, marcaron la infancia y adolescencia de varias personas a lo largo del mundo. Ya sea que se trate sobre aquellos juegos de personajes conocidos en motos o aquellos más originales, no cabe duda que fueron un fenómeno único que parece improbable que se repita actualmente, y cuyos recuerdos llegan a resonar de vez en cuando en la cabeza de quienes los vivieron. Sin embargo, es probable que dentro del inconsciente haya un recuerdo particular. Se trata de un sonido característico de cierto tipo de juegos Flash. Si no reconociste el sonido, déjame refrescarte la memoria. Este proviene de la empresa británica Nitrome Limits, o mejor conocida como Nitro, una desarrolladora indie que comenzó con 2 integrantes para después tener más de 100 títulos en su catálogo, algunos premios en el sector de videojuegos al que pertenecían y que actualmente se encuentra trabajando en un juego para la Nintendo Switch 2. Pero aún con la cierta fama que tuvo en el pasado, me parece bastante extraño que no haya más información o difusión sobre esta desarrolladora más allá de su wiki y unas cuantas notas al respecto. Así que, como no encontré ningún video tocando el tema, decidí hacerlo yo mismo. Sin más dilación, comencemos. En algún lugar de Reino Unido, un hombre que se encuentra cansado de las limitaciones creativas que le supone crear videojuegos para terceros, convence a su colega de crear su propia empresa para trabajar sin estas, siendo en 2004 la fecha en la que se funda Nitrome, cuyos dueños son Matthew Annals. y Heather Stancliffe, ambos graduados en la carrera de diseño gráfico. Aunque nos referiremos a ellos dos en pocas ocasiones, ya que no hay mucha información de Heather, más allá de algunos posts de la página de la empresa y pocas menciones en algunas entrevistas. Además, dicha página se crearía en el año de 2005. Pero antes de pasar esta fecha, es importante recalcar 2 detalles. El primero es que la empresa en un inicio apuntó al recién nacido por ese entonces sector móvil, y el otro es que poco después de comenzar a trabajar en el primer título, se dieron cuenta que no tenían dinero para poder hacerlo, por lo que tuvieron que trabajar en comisiones mientras desarrollaban su primer juego. Y es así como volvemos al 2005. Tras un año de desarrollo se estrena 4Play, un juego para los celulares tipo Nokia de aquella época que funciona como una especie de gato en el cual tienes que conectar 4 alienígenas de un mismo color. Dicho juego a día de hoy no se encuentra en su plataforma debido a que lo consideraban más un experimento que un juego en sí, caso contrario con el siguiente título o el que se supone debía serlo. Chick Flick, el cual fue pensado para celulares en un primer lugar. No obstante, tras el lanzamiento de 4Play vieron que el mercado móvil no era como ellos lo imaginaban, así que decidieron cambiar de rumbo apuntando a un sector ya conocido por ellos, los juegos de navegador. Como dije, se supondría que Chick Flick sería el segundo juego, pero aunado a lo ya mencionado, ellos todavía no generaban ganancias de lo que hacían, y esto resultó en que el primer juego para navegador sea Hot Air, dejando a Chick Flick como el segundo. Dicho juego está inspirado en una mecánica de Lemmings 2, y no solo es el primer juego de navegador oficialmente hablando, sino también el primero en hacerse con 16 bits, estilo que más tarde sería característico de la empresa. El éxito de Hot Air es debatible, ya que algunas entrevistas afirman que no se hizo mucho dinero de él y otras que su rentabilidad fue paulatina. Pero lo más importante fue que mostró lo que Nitrome podía hacer, así como también le enseñó a Matt que podía licenciar sus juegos en otros sitios, siendo un parteaguas que hizo que Matt y Heather se tomaran este proyecto de forma más seria. Los siguientes juegos en salir fue un port de Chick Flick y Sandman, cuyos estilos artísticos difieren bastante del usado en Hot Air, ya que esto no es algo que definen del todo al comienzo de hacer un juego. De hecho, la planeación en un sentido riguroso se limitaba al crear el concepto del título, siendo que después la espontaneidad permeaba el resto del proceso. Esto es así debido a que Matt consideraba que una planeación excesiva puede atrasar la creación de un título, así como limitar la capacidad de lo que se ve natural en un juego y lo que no. Dicho proceso permitió que sacaran juegos en un rango de 1 a 2 meses y con el tiempo tener un catálogo bastante variopinto. Al final del día, Matt se decantó por la técnica de 16 bits al quedar encantado con su uso en el juego del globo, lo cual se reforzó con la integración de artistas que manejaban dicha técnica. En un inicio la visión artística era que las cosas se vieran lindas y brillantes, pero de nuevo hubo una apertura creativa.
A pesar de tener un rumbo más claro y un estilo ya definido, Matt y Heather siguieron trabajando en comisiones por un tiempo, por lo que decidieron que lo mejor sería crear juegos con formatos que ellos ya conocieran para poder financiarse y poder experimentar con otros tipos de formatos más tarde. Dicha financiación vendría en mayor parte a través de patrocinios de sitios como Miniclip y la venta de sus licencias a otros sitios web, aunque la publicidad en este punto colaboró en menor medida. Con esto, Nightthrone pudo ir expandiéndose lentamente y para 2008 ya contaban con el dinero suficiente para tener un staff estable de 6 miembros. Todo este creciente éxito y visibilidad que la desarrolladora estaba teniendo la hizo candidata a un sistema de monetización conocido como Mochi Coins por parte de la empresa Mochi Media en 2009. Dicho sistema se implementó en Twin Shot 2 y BC Bow Contest, con DLCs que se adquirirían mediante estas monedas. Matt declaró que este sistema no sería utilizado en todos los juegos y de hecho, los dos anteriores fueron los únicos que lo utilizaron hasta el cierre de Mochi Media en 2010. Así que los contenidos extras pasaron a ser contenido gratuito obtenido tras finalizar el juego base. Otra cosa que pasó en ese mismo año sería la salida de Heather, y por más que busqué, no encontré alguna entrevista o publicación en la página oficial que diera información al respecto, siendo que lo único que se sabe es que tomó su propio camino y fundó su propio sitio web llamado Lingo Games, el cual también parece haber desaparecido. Por otra parte, a Nightthrone le estaba yendo bastante bien, ya que este fue el año en el que tuvo su tráfico más alto y por ende una mayor remuneración por parte de anuncios. Pero como dicen, todo lo que sube tiene que bajar. Durante julio de este mismo año, Nightthrone experimentó una falla en su página que le impedía actualizarla, causando que durante el arreglo hubiera una sequía de 2 meses. Mientras el error se corregía, Matt retomó la idea de crear juegos para móviles y es así que empezaron a trabajar en Super Fit Me, secuela de uno de sus juegos anteriores y del cual llegaron a sacar un tráiler. Dicho título se le fue propuesto a Apple para ponerlo en su tienda, a lo que le respondieron que si este cumplía con los estándares estaría disponible. No obstante, dicho juego jamás se lanzó. En palabras de Matt, lo que se tenía de Super Fit Me era insuficiente para hacer una base sobre la cual trabajar y era poco para que un beta tester lo probara. Había partes que estaban bien pulidas, posiblemente solo las que se alcanzaban a ver en el tráiler, pero otras requerían de bastante tiempo para ser terminadas. Esto hizo que su desarrollo se volviera lento y consumiera mucho tiempo y recursos. Recordemos que aunque la empresa había crecido, seguía siendo una desarrolladora pequeña que hasta el momento solo se había dedicado a la creación de juegos para navegador, y así fue como se terminó congelando el desarrollo de Super Fit Me. Digo esto porque oficialmente no hubo declaraciones sobre su cancelación, pero tampoco han anunciado estar trabajando en este o que piensan volver a él. Además, y tomen con pinzas lo que voy a decir, un sujeto en Reddit mencionó haberles ofrecido licenciar el código fuente, recibiendo como respuesta que el juego no estaba a la venta. Ya en septiembre, con el error solucionado y un cambio de sede a Londres poco después, el equipo volvería a su flujo de trabajo normal, pero los tiempos cambian y lo que alguna vez funciona deja de hacerlo. Para el año de 2011, el tráfico en Nightthrone había comenzado a decaer debido a que los juegos móviles y de Facebook comenzaron a ganar más popularidad, haciendo a un lado a los juegos de navegador. El panorama era claro, lentamente la empresa se volvería insostenible. Así que era hora de volver al mercado móvil, y el 13 de julio de 2013 salió Icebreaker A Viking Voyage al precio de $3. Dicha entrega es la cuarta parte de la saga y fue publicada por Rovio Stars, una subdivisión de Rovio, dueños de Angry Birds, dedicada a la publicación de títulos que no fueran de esta saga. Es decir, se trataba de una división que fungía el trabajo de editorial. Según Matt, esta colaboración fue lo que hizo que el juego fuera un éxito en la App Store. Pero Icebreaker no fue el único intento de Nightthrone por entrar al mercado móvil. En 2012, de la mano de, en ese entonces, Brass Monkeys, salió Touchy, una aplicación que permitía a las personas utilizar su celular como control en varios de sus juegos.
La mejor ventaja de esto era que algunos juegos de multijugador podían pasar de 2 a 4 jugadores simultáneos, 2 en el ordenador y 2 con la aplicación. Además de esto, la app también contaba con algunos juegos y a diferencia de Icebreaker, todo esto era de manera gratuita. Pero si querías tener más juegos a tu alcance, podías optar por pagar Touchy Premium a $5 para tener todos los títulos compatibles habidos y por haber. O también podías comprar Brascoin si solo querías un título en específico. A pesar del nuevo enfoque, Nitrom no dejó de producir juegos para navegador, y de hecho, algunas de sus entregas para celulares serían hechas a partir de sus versiones de computadora, pero ahora estarían usando una herramienta distinta, siendo que, tentativamente para 2014, dejarían de utilizar Flash para pasarse a Unity. Este retorno al mercado móvil no se limitó a estas dos aplicaciones, pues en el mismo año lanzarían otros 4 juegos más, y así continuaron por bastante tiempo. Pero quien no pudo continuar mucho fue Touchy. En marzo de 2014 ocurrió algo que pude contemplar con mis propios ojos, pero que no entendía debido a que desconocía que Nitrom lanzaba anuncios en su blog. Y es que la aplicación fue retirada tanto de la Play Store como de la App Store. La razón fue que la empresa con la que colaboraban y que se encargaba de los servidores, Brass Monkeys, estaba haciendo una reestructuración que implicaba diversos recortes, dentro de los cuales estaba el mantenimiento de estos. En el aviso que Nitrom hizo respecto al tema, declaraban que se harían cargo de los servidores por un tiempo en el que encontraban una solución, ya que no querían cerrarlos de manera repentina para que aquellos que recién habían comprado Touchy Premium pudieran disfrutarlo todavía. Pero, en caso de no haber una solución pronta, los servidores serían cerrados. Y así, después de 3 meses de su retiro en las tiendas, Touchy fue cerrado de forma permanente. Pero hey, no todo es malo. Durante los años siguientes siguieron sacando juegos para teléfono, con 2015 siendo su año más prolífico con 9 juegos lanzados en total. Además, este año anunciaron un programa de publicación para otras desarrolladoras, es decir, estarían fungiendo como editorial al igual que lo hizo Rovio Stars en su momento, y en este proyecto se publicarían 11 juegos en total. Nitrom había alcanzado la estabilidad nuevamente, pero dentro de este nuevo esquema de trabajo, los juegos para navegador ya no encajaban, por lo que en este mismo año sería el último en el que harían juegos de este estilo, dando paso a otra era para la compañía. Como dije, la desarrolladora se había vuelto estable, y para los años de 2016 y 2017 no sucedió algo relevante más allá de que siguieran sacando videojuegos. No es sino hasta el año de 2018 que Nitrom volvería a dar otro salto similar al hecho en 2013, ya que lanzaría su primer juego para consolas tratándose de Bomb Chicken, para la Nintendo Switch más en específico, y para Steam, PlayStation 4 y celulares más tarde. La publicación de este título, si bien simboliza un mayor alcance y mejora del estado de Nitrom, no encontré algo que confirme que ahora la desarrolladora se enfocaría exclusivamente en títulos para consolas. Lo que sí sacó de este título es que Nitrom pudo ser puesto en el radar de Nintendo. Esto le dio la oportunidad de poder colaborar en el desarrollo de un juego de la franquicia Shovel Knight. Dicha entrega sería Shovel Knight Dig y fue lanzada el 23 de septiembre de 2023. Y actualmente se encuentran trabajando en un juego nuevo llamado Mousework para la Nintendo Switch 2. Pero hay algo que estamos dejando de lado. ¿Qué pasó con los juegos de navegador con el cierre de Flash? Bueno, para esto hubo 2 soluciones. La primera fue una asociación con un sitio web llamado Poki, el cual también se dedica a los juegos de navegador, aunque para ser honestos el diseño de su página es más parecido a uno de esos sitios chafas donde supuestamente podías jugar con títulos de teléfono en la computadora, pero ni miedo a esa parte, lo que harían el equipo de este sitio es pasar el código de Flash a HTML para poder revivir los juegos en la actualidad, y hasta el momento han podido recuperar hasta 100 juegos de 130. Personalmente, esta solución no me agradó, ya que los juegos llegan a correr lento si lo usas en este modo, o quizás es cosa de mi laptop. La otra solución vino un año después. Se trata de Supernova, un reproductor que tiene integrado Flash Player, es decir, que puede correr los juegos en su código original. Esta es la opción que yo recomendaría debido a que los juegos corrían de manera fluida cuando los probé, además de que Supernova es totalmente gratuito y seguro. No obstante, leí en Reddit que algunos juegos podrían presentar bugs o ciertos errores. Otro detalle es que a la hora de jugar con Supernova se abre una ventana aparte del navegador, la cual no se puede agrandar ni reducir, pero estos solo son detalles.
Ya para ir cerrando, comentaré algunos datos que no supe cómo insertar en el guión, así que aquí vamos. Juegos cancelados. Super Fit Me no fue el único y tampoco el primer juego en ser cancelado por Nitro. El primero se trata de una comisión por parte de la BBC que fue encargada poco antes de la fundación de la empresa. Otros títulos que fueron cancelados se tratan de Flightless y Cheese Dreams 2. El primero fue porque creyeron que no iba a recibir luz verde por parte de Steam y en consecuencia abandonaron su desarrollo, pero resulta que aún con la tardanza sí recibió luz verde, solo que para ese punto ya habían dejado de usar Flash Player, con el que estaba hecho el juego en su totalidad. Y en adición a esto, gran parte del equipo que había estado trabajando en este juego se había ido. El motivo de la cancelación de Cheese Dreams es desconocido. Propuesta Sega. Título conocido como Leap Day no fue concebido como un juego original, sino como uno de Sonic. En un tweet de la cuenta oficial de Nitro se declara esto a la vez que se adjunta un video de prueba que sería mostrado a Sega. Sin embargo, estos últimos no aceptaron la propuesta y al final el concepto se recicló para Leap Day, uno de los juegos más exitosos de la empresa y uno de mis favoritos. Por último, en algún momento la página de Nitro permitía la creación de perfiles similares a una red social, pero dicho sistema fue removido en 2018 debido a una legislación en Reino Unido acerca de los datos personales en videojuegos. Y eso sería todo por el momento. Espero que les haya gustado esta especie de cronología. De ser así, comenta cuáles fueron tus juegos favoritos de Nitro. Yo fui Ricardo Hamada y nos vemos en un siguiente video.